Serie Los gigantes en los tiempos de Noé. Todos ustedes, igual que en el mundo entero, tenemos acceso ahora a una tecnología impresionante en las redes de internet, en Google, etcétera, etcétera, YouTube. Y nosotros tenemos, ya ustedes lo saben, un canal especial. Así que creo que ya no hay ningún pretexto para que un cristiano pueda decir: ahorita voy a predicar la sexta y la séptima conferencia, que ya termino con esta serie. Pero si ustedes no han oído las anteriores, pues es como llegar a una película a la mitad, ¿verdad? O es como comenzar un libro a la mitad también. Entonces van a perder todo aquello que está de trasfondo. Entonces, cuando tenemos amor por la palabra, y sobre todo esta serie que es tan profunda, que hemos analizado de cómo operan los ángeles caídos, cómo se mezclaron los ángeles con las mujeres en Génesis capítulo 6, qué evidencias hay genéticas, arqueológicas de los gigantes, quién realmente construyó las pirámides de Giza, de Chichén Itzá, de Stonehenge, de Machu Picchu en Perú. En fin, hemos profundizado todo a la luz de las Escrituras. Y pues por muchos siglos, ¿verdad?, los llamados expertos en la historia, en la religión y las instituciones gubernamentales han tratado de esconder esta información. No nos sorprende. Ahora, cada teoría conspirativa que surge por internet, ¿verdad?, que las Torres Gemelas no fueron derribadas por los árabes y que Epstein está involucrado fulano y fulano de tal. En fin, estamos llenos de una información que muchas veces tú te preguntas, ¿es o no es verdad? Y le agregamos ahora la inteligencia artificial y ya tampoco sabes si la persona, a mí me han pirateado y me están mandando videos donde yo estoy predicando y no es mi voz. Es muy parecida a mi voz, pero están falsificando ya en las redes con la inteligencia artificial tu cara, la voz, etcétera, etcétera. Vivimos un mundo muy complicado, pero la Biblia nos habla claramente que los gigantes poblaron el mundo y se llamaban los Nefilim, que la palabra Nepilim en el hebreo significa caídos, viene de la raíz napal en el hebreo. Y estos eran semejantes a los titanes de la mitología griega, los dioses Hércules, Zeus de la mitología griega, que le llamaban dioses. Vamos a ver por qué le llamaban dioses. Pero tampoco los famosos extraterrestres de otros planetas son extraterrestres. No hay tal cosa como marcianos, ahora que se está vuelto a investigar y abriéndose los archivos en Estados Unidos de los ovnis. Vamos a ver que no hay tal cosa como extraterrestres, venusinos, plutonianos o marcianos, sino que hay entidades espirituales en el cielo de ángeles caídos que tratan de engañar a la raza humana, y este engaño va a aumentar. Las tinieblas se van a hacer cada vez más densas mientras más cerca nos encontremos del fin. Así que estamos orillados el mundo actualmente casi junto a un precipicio. Todo esto que está sucediendo, los actuales experimentos genéticos, las advertencias ya por todos lados, ya no solamente de los cristianos, sino de personas, de filósofos, este famoso Noah Harari, que es el secretario del Foro Económico Mundial, que es judío y que es ateo, hablando que el fin está cerca de la humanidad, las guerras que actualmente están amenazando, que si ayer iba a invadir Estados Unidos a Irán, etcétera, etcétera, han colocado al mundo en una orilla de un precipicio. La historia, pues, es un campo de batalla entre la verdad y entre la mentira, entre la realidad y las falsificaciones que existen en todos los medios. Así que la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta todavía, y más ustedes como cristianos, que nos encontramos actualmente en dos campos nada más. Hace muchos años había un dramaturgo, literato, llamado William Shakespeare, que no fue cristiano, considerado uno de los mejores escritores de toda la historia de la literatura.
inglés. Y Shakespeare escribe en un folleto que él hizo llamado Hamlet. Yo recuerdo que representé uno de los personajes de Hamlet cuando era joven. Me fascinaba toda esta literatura y todo lo que él investigó sin que él era cristiano. Y en uno de los discursos de Hamlet, William Shakespeare dice lo siguiente: ser o no ser, to be or not to be. Esta es el dilema. El ser humano es o no eres. ¿Eres de la América o eres de las Chivas? Tú no puedes traer la mitad de la camiseta de la América y la mitad de las Chivas. Tú no puedes decir soy cristiano y soy ateo. Tú no puedes ser yo soy cristiano y creo en la evolución para que me vayan siguiendo. Tú no puedes creer algunas cosas y no todas las cosas de la Biblia. Llegó el momento en que eres o no eres. No hay tal cosa como cristianos a medias. Pues yo simpatizo el domingo y me gustan las conferencias, pero de lunes a viernes no tengo absolutamente ninguna actividad cristiana. Nunca le he hablado en mi trabajo a nadie de Jesús. No he hablado del amor en la cruz. Me pongo a recordar que desde que me convertí no he llevado a ninguna persona a los pies de la cruz. Y comenzamos ya en un mundo y en una historia y en un punto en el que ya tenemos que decidirnos de qué equipo vamos a pertenecer. Y ahorita la confrontación en el mundo es entre el Oriente y entre el Occidente. Ha habido muchísima tensión desde el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue algo complicado porque Stalin, que era ruso y comunista, se une a Inglaterra y a Estados Unidos, que eran anticomunistas, para pelear contra Alemania, contra Japón y contra Italia, contra los fascistas de Italia de Mussolini. Pero ahora, en el siglo XXI, donde entramos, ya vemos nosotros por un lado a un gigante, China, con una tecnología impresionante. En el otro lado, al otro lado de la esquina, Estados Unidos, que se encuentra actualmente con el equipo militar más grande y poderoso del mundo. Y por otro lado tenemos en tercer lugar a Rusia. Son los tres competidores actualmente en el mundo. Y tenemos a Putin, que él tiene en su posesión el mayor número de cabezas nucleares del mundo entero, ganándole a Estados Unidos en capacidad nuclear, no en tecnología, pero en capacidad nuclear. Y tenemos estos tres escorpiones, los metemos en una caja y se van a matar unos contra otros, porque cuando uno quiera picar al otro, el otro le va a contestar con otro piquete, y es imposible por la tensión que existe que el mundo pueda sobrevivir. Si no fuera porque la Biblia nos muestra que Jesucristo va a bajar antes de que la Tercera Guerra Mundial explote, la guerra famosa de el Armagedón, Joel capítulo 3, Zacarías 12 y 14, Apocalipsis capítulo 16, etcétera, etcétera. Él va a impedir que nos autoextingamos, que nos autodestruyamos. Si no fuera por esta intervención divina de Jesús, nos mataríamos unos a otros. Porque ese punto ha llegado de tensión el mundo, donde Estados Unidos no va a permitir la competencia con China. China no va a permitir que Estados Unidos tome la isla de Taiwán. Y Rusia no va a permitir tampoco que el occidente de Estados Unidos intervenga con China, como ahorita mandaron ya submarinos, mandaron portaaviones al Golfo Pérsico, al Mar Rojo, que es el 30% del petróleo es llevado al mundo occidental a través de estos barcos, y están en una guerra y una tensión en la que algo tiene que pasar. O sea, en conclusión, el mundo es una olla express. Y a eso le agregamos todo lo que han inventado, ¿verdad? Han propagado que los gigantes no existieron, que es un mito,
que los ovnis eran ciencia ficción, que no hay una identidad entre un hombre y una mujer, como en la famosa pandemia, toda la narrativa que se llevó a cabo en los medios de comunicación. Estamos en un mundo muy difícil, santos de Dios, donde es hora ya que te pongas la camiseta del América o de las Chivas, del Barcelona o del Real Madrid. Ya no puedes tú navegar en dos aguas, ¿eres o no eres? ¿To be o no to be? Muy bien, quiero mostrarles a ustedes en primer lugar, en esta ya casi terminación de esta serie, Los Gigantes, que a través de muchos años, arqueólogos, ingenieros, paleontólogos han tratado de poder determinar si las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, cómo es posible que los mayas en México hayan desarrollado el calendario de 365 días sin telescopios, sin computadoras, sin los instrumentos que hasta el siglo XX comenzamos a descubrir. Las pirámides de Machu Picchu, cómo pudieron cargar piedras de 10 toneladas, etcétera, etcétera. Y hay otro arqueólogo que se considera el mejor del mundo. Yo les recomiendo que lo busquen en Google, se llama Graham, Jack Graham. Es un viejito como de casi 90 años y él ha escrito como 5 libros de arqueología y paleontología. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Google. Y él llega a esta conclusión, y él no es cristiano. Después de recorrer todos los megalitos en el mundo de las islas de Malta, de Egipto, de Inglaterra, de Machu Picchu, México, etcétera, etcétera, he llegado a la conclusión de que es imposible que los seres humanos hayan intervenido en estas construcciones. Claro que toda esta serie de investigación se llevó en el canal Discovery Channel, y ahí puedes también pedir escribiéndoles que te manden si no la viste. Yo la vi 2 veces esta serie, y todos en Discovery Channel llegan los arqueólogos a la misma conclusión, con la excepción del doctor Graham. Dicen ellos que fueron los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Y que por todos lados también llegan a la conclusión, es imposible, como lo vamos a ver ahorita, que hayan intervenido en estas construcciones. Seres, le llaman los aliens o los seres espaciales. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos claramente que durante los primeros 1500 años, desde Adán hasta el diluvio, que transcurrieron 1500 años, la tierra estuvo poblada por gigantes. Y las evidencias, bueno, no nos imaginamos la cantidad que lo dimos ya en las series pasadas. Investígalas y velas. Todas las tribus de Canaán eran tribus de gigantes. El diluvio, murieron muchos de ellos. Vinieron gigantes después del diluvio, y el que los acabó fue el rey David. Segunda de Samuel capítulo 21, ahí encuentras toda la familia de Goliat y los gigantes que los acabó el rey David y los guerreros del rey David. Entonces, acerquémonos un poco a examinar estos datos, esta información que tenemos de estas construcciones. Por ejemplo, la construcción de la pirámide de Giza se considera una de las 7 maravillas del mundo. Se encuentra en el Cairo, en Egipto. La gran pirámide es la más grande y la que se construyó primero, porque son Keops, Kefren y Miserino. Son los nombres árabes que les dieron a estas pirámides. Muy bien. Su base cubre 4,200 metros. Consiste de 13 acres. Un acre son 4,200 metros, o sea, multiplica 4,200 por 13. Esa es simplemente lo que cubre aproximadamente la pirámide de Giza. Tiene 2.3 millones de bloques. 2.3 millones de bloques. ¿De dónde trajeron las piedras? No, Chepo. Porque no hay ni siquiera ese tipo de piedras cerca del Cairo. Cada piedra, la más ligera, pesa 3 toneladas.
La más grande, 10 y 12 y 13 toneladas. Algunos bloques de granito pesan 100 toneladas, los que se encuentran dentro de la pirámide a una altura de 46 metros. La base de la pirámide es cuadrada, con ángulos exactos dentro de un 20avo de grado. Los lados de los triángulos son equiláteros, mirando exactamente hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. La Gran Pirámide fue la construcción más grande del mundo, mide 146 metros de altura, hasta que se construyeron los primeros rascacielos, el World Trade Center de Nueva York. Esta pirámide contiene las piedras suficientes para construir una muralla de 2 metros de altura desde Nueva York hasta Los Ángeles, California. Eso solamente para que comencemos a considerar la capacidad de la gente que intervino. Por eso llegaron a la conclusión que es imposible que hayan sido seres humanos a lo que llegaron los que vamos a descubrir actualmente quienes se encontraban detrás. La pirámide del templo de Chichén Itzá. Si tú ves a Chichén Itzá entre marzo y abril, en el equinoccio de la primavera, la base de la pirámide de Quetzalcóatl es la cabeza de una serpiente. Y creo que es entre el 22 y 23 de marzo que llegan franceses, europeos, italianos, americanos, de todo el mundo se juntan a las 3 de la tarde para ver un fenómeno único que nada más pasa en esa hora, en ese día. En ese momento el sol cae sobre la pirámide y comienza a deslizarse con el cuerpo de una serpiente. Y comienza a deslizarse hasta que llega al final, a la base, y se embona con la cabeza, que es una cabeza de una serpiente. Es un fenómeno único en el mundo que no podemos decir es una coincidencia. De ninguna manera es una coincidencia. En segundo lugar, por casualidad, estas pirámides o estos diseños fueron considerados por las 7 maravillas del mundo. Aunque no todos están de acuerdo, la Gran Pirámide tiene más de 5,000 años de antigüedad. Nadie puede asegurar, nadie, con los mejores métodos de carbono 14, radioactividad y potasio argón, que son los 3 métodos que se usan para la investigación para ver la datación de las cosas antiguas, no pueden llegar a una aproximación ni siquiera. No saben ni por qué las construyeron, ni quién tampoco las construyó. Hasta hace pocos años, no existía ninguna prueba de que los habitantes de Egipto, hace más de 4 o 5 mil años, hubieran sido capaces de poder formular, escuchen, cálculos astronómicos y soluciones matemáticas exactas como las que fueron necesarias para poder situar, orientar y construir la Gran Pirámide donde se levanta. Lo único que ahora está claro es que quien quiera que haya sido el constructor conocían la circunferencia exacta del planeta, la duración del año, con varios decimales, datos que se redescubrieron hasta después del siglo XVIII. Los arquitectos de la Gran Pirámide, sin conocer nada absolutamente del siglo XXI, conocían la longitud media de la órbita que describe la Tierra en torno al Sol, la densidad específica de nuestro planeta, el cielo de 26,000 años de los equinoccios y la aceleración de la gravedad y la velocidad de la luz. Sin telescopio, sin calculadoras, sin ningún objeto moderno que tenemos después del siglo XX. Ahora bien, la pirámide, que cubre más de 14 acres, es el equivalente a 7 manzanas del centro de Nueva York. Si vas a Nueva York, cada manzana
El ancho de la pirámide equivale a 7 manzanas de la ciudad de Nueva York. Desde esta anchurosa superficie aplanada a menos de una fracción de pulgada, se levantan más de 2,5 millones de bloques de piedra caliza y de granizo con pesos entre 3, 5, 10, 11 y 13 toneladas. Más de 5,000 años han pasado, ponle tú 4,000 te la dejo barata, 4,000 años. No es posible que el sistema de impermeabilización hayan aguantado el sol, la lluvia, el granizo, etcétera, etcétera, y las paredes de la pirámide se encuentran intactas. Los expertos más grandes se han acercado para ver qué clase de material usaron como impermeabilización, sin tener ni siquiera elementos como la química. En términos de mampostería sólida, la estructura consiste y tiene más piedras que todas las catedrales, todas las iglesias y todas las capillas que se hayan construido en Inglaterra. A diferencia del mármol, que tiene a erosionarse con el correr del tiempo y las inclemencias meteorológicas, la piedra caliza que usaron se endurece y se pulimenta cada año más. El peso de la pirámide no ha hecho que se hunda una pulgada. Aquí tenemos en México el famoso Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, casi en el centro de México, ¿correcto? Y todos ustedes saben cuánto lleva hundiéndose. O sea, por el peso, todo tiende, ¿verdad?, a hundirse, hundirse, hundirse. Las pirámides no se han hundido una sola pulgada con el peso que tienen. Y finalmente, vemos también esto que es imposible, es irracional, es ilógico concluir que los egipcios las construyeron. Por 3,000 años antes de Cristo no tenían ni la habilidad, no tenían ni la ciencia tan avanzada, ni los conocimientos astronómicos y matemáticos y de ingeniería para erigir estos monumentos. La evidencia no señala, como decía el doctor Graham en su serie, que fue una increíble civilización que existió aquí en el mundo de seres. Ellos no saben quiénes, les llaman extraterrestres, aliens, con una fascinación por las cuestiones astronómicas y con una gran posesión de fuerza y habilidades matemáticas y físicas y químicas los que las construyeron. Estos seres espirituales, que la Biblia le llama ángeles caídos, habitaron en la tierra. Y estos ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura. Vayamos rápidamente. Les voy a dar un repaso breve en Deuteronomio capítulo 2 para todos aquellos que no les ha interesado escudriñar las escrituras ni buscar tampoco en YouTube estas conferencias. Les voy a dar rápidamente algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Los emitas, los que trajeron su Biblia, bravo, se van a ir en el rapto. Garantizado. Ponle ahí, la palabra emitas significa terribles y era una de las tribus de los gigantes. Los emitas habitaron antes en ella pueblo grande, numeroso y altos como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos como los hijos de Anac, los moabitas y los emitas. Entonces aquí tenemos a las tribus de los emitas, de los anaseos y de los moabitas en Canaán, que eran tribus de gigantes. La palabra gigante en el versículo 11, todo esto ya lo vimos en las series anteriores, es la palabra Refaim en el hebreo. Si lo quieres apuntar con PH, Refaim se escribe, que fue una de las tribus más numerosas, los refaitas,
de los gigantes. Versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes, rafaitas en el hebreo, en los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Somsomeos, la palabra somsomeo significa los poderosos. Vean los nombres que usaron los rabinos que pudieron en el Antiguo Testamento, que fue inspirado por Dios en el hebreo, para usar las palabras poderosos, terribles, para poder describir a estos monstruos de 4, 5 metros de altura. Y vemos nosotros en el capítulo 3 de Deuteronomio, otro ejemplo, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, su cama de hierro, su longitud de 9 codos, apúntalo, son 5 metros. Un codo antiguamente era la altura o la distancia, perdón, de aquí a la mano. Había el código babilónico, el codo griego, pero era más o menos una distancia equivalente en pulgadas. 5 metros, la anchura 4 codos, que son 3.20 metros de ancho. Y según el codo de un hombre, que aproximadamente es de 63.5 centímetros el codo, para poder tener una medida aproximada entre el codo y la mano. Entonces aquí tenemos la cama de un chiquilín de 4 metros y medio. Y este Og, rey, lo acabó Josué en el libro de Josué. Fueron uno de los reyes gigantes más terribles, porque los gigantes eran caníbales. Y cuando Dios destruye la tierra en el tiempo del diluvio, vayamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 6, veamos y comprendamos lo que los ateos no han podido discernir, considerar, asimilar, ni tampoco entender, por causa de que no entienden que es el Espíritu Santo el que nos guía a comprender las cosas oscuras aparentemente que se encuentran en la Biblia. Antes de leerlo, por ejemplo, yo he tenido, ya tengo como más de un año, 2 años que no tengo debates con ateos, casi son menos y menos y menos. Y hay pocos que existen, les dice Agustín Laje, este muchacho que es politólogo, les llama idiotas. Así escribió un libro, La generación de idiotas, porque la palabra idiota tiene tiene un consenso, ¿verdad?, en el que se puede determinar que puede ser una grosería, pero no la es. Es una palabra griega que significa, un idiota es una persona que tiene evidencias y no las quiere considerar. Y otro término, otra descripción de un idiota es una persona que comete un error y vuelve a cometer el mismo error y vuelve a cometer el mismo error sin que le haya servido de lección los errores pasados. Entonces, si tú haces algo y que te fue mal en eso y sigues haciendo eso y repitiendo lo mismo, eres un idiota de acuerdo a los griegos, porque sigues insistiendo en hacer cosas que se demuestran que no funcionan, porque las haces por idiota. Y lo mismo pasa también con las ideologías gubernamentales. Lo puedes aplicar en cualquier área, en la religión, la filosofía, en la ciencia, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, sabemos por la experiencia que el comunismo fracasó en el siglo XX. Fue un fracaso, no funcionó. Mikhail Gorbachev, en 1991, que cayó la cortina de hierro en Alemania, dijo, no es una ideología que se necesita ni funciona. Pues viene el siglo XXI y vuelven a desenterrar los gobernantes una ideología que ya se mostró en el pasado que no funciona. ¿Por qué la han desenterrado? Por idiotas. Porque el ser humano, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Tan sencillo como eso. Si tú no aprendiste de tu divorcio pasado y de tu problema pasado y el problema que tuviste con tu novia y con tu novia y lo que te pasó y lo sigues haciendo, te consideras un idiota de acuerdo a los griegos. O eres una persona que no aprendes a vivir. Y la vida es la mejor universidad.
para los que quieren aprender de los errores de la vida pasada. Muy bien, la Biblia nos muestra aquí en el capítulo 6 del Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Noten ustedes el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, ya no son hijas de los hombres, ya no son hombres, son hijos de Dios. En el hebreo, Ben con B grande, Elohim. Esta frase, Ben Elohim, se repite 5 veces en todo el Antiguo Testamento. Y en todas las 5 veces describe a los ángeles de Dios. A los ángeles, principalmente a los caídos, a los que en la rebelión original de Lucifer, antes de que fuera creado Adán y Eva, se rebelaron en las zonas cósmicas del universo, y entonces Dios tuvo que crear una nueva raza que somos nosotros, para que pudiéramos nosotros continuar con ese plan eterno de la redención de Dios. Entonces, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, ponle ahí Nepilim, es la palabra que se usó aquí con PH, Nepilim, que se repite más de 8 o 10 veces en el Antiguo Testamento. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? 1500 años después de Adán y Eva. Aquí tenía ya la civilización humana 1500 años de existencia. En esa época estuvieron los sumerios, estuvieron los códigos de Hammurabi. En ese tiempo fue todo aquello en la historia que puedas encontrar como la antigüedad. Los primeros 1500 años de historia. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Veamos la vuelta a Génesis versículo 11 y versículo 12. Y se corrompió la tierra. Delante de Dios estaba la tierra llena de Jamás. La palabra violencia es una palabra hebrea que significa violencia, Jamás. Por eso este grupo terrorista de Gaza es el grupo de Jamás, los violentos. Entonces aquí vemos que la tierra estaba llena de violencia y estaba corrompida completamente, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Me detengo aquí rápidamente. La palabra corrompido es shahat o sahat, con SH, en el hebreo es con J. Sahat o sashat, que significa corrupción moral y genética. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el mundo se corrompió de una manera no solamente moral por toda la degradación que hubo, sino que la genética del ser humano había sido alterada. Y era tan grande la expansión y la propagación de este virus, de esta infección, que Dios tuvo cuando forma a la nación de Israel, con Abraham, Apocalipsis capítulo 12, que darles instrucciones a los guerreros del pueblo de Israel, al ejército que se fundó: cuando entren a Canaán, destruyan las ciudades cananitas, de los emitas, de los somsomeos, de los refaitas, etcétera, etcétera. Y ahora vienen los ateos: no, es que la Biblia, ese es un genocidio, es un Dios cruel, sanguinario, como dijo Richard Dawkins, idiota. No, esto y el otro, y por aquí y por allá. Y entran a considerar algo que no les cabe en la cabeza, porque no lo entienden, la razón por la cual sucedió las cosas que sucedieron. La palabra genocidio no existió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían? El término genocidio lo fundó una persona después de la Guerra Mundial para determinar
cuando se formaron las Naciones Unidas y poder describir qué es un genocidio. Y hasta este momento un genocidio es el intento de cualquier nación o cualquier grupo con la intención de borrar o matar una civilización o un grupo de personas. Si no hay una intención anticipada, no es un genocidio. Ahora que los de Hamás entraron el 7 de octubre a Israel con la intención de matar bebés, niños, jóvenes, adultos, viejitos y llevarse todavía 250 rehenes a Gaza, fue un genocidio, fue una masacre. Y el mundo está tan pero tan descompuesto que los medios de comunicación que están en poder de la izquierda, el 95%, todos los medios de comunicación, toda la guerra fue en contra, no del grupo de Hamás. No oías, por favor, liberen a los rehenes, liberen a esas muchachas que las están violando en Gaza, estos criminales, estos terribles hombres llamados de Hamás. Liberen a las personas, no todo fue genocidio. ¿Por qué entraron a perseguirlos? Oye, yo estoy en mi casa y tú te metes a mi casa con 2 o 3 personas y violas a mis hijas y matas a mis bebés y tú vives al otro lado, ¿qué te voy a decir? Peace and love. No, yo, ¿sabes una cosa? Que voy a vengar, si no fuera cristiano, ¿verdad? Desde luego, porque es algo que le corresponde a cada gobierno. El gobierno tiene la instrucción de Dios moral de defender de ataques a sus ciudadanos y también vengar a sus ciudadanos. Un presidente no puede permitir que entre alguien y comiencen a matar en Yucatán o en Oaxaca y se quede con los brazos cruzados, abrazos no balazos. ¿Dónde se ha visto eso, por el amor de Dios? Entonces tuvieron que entrar a Gaza a perseguir a estos infelices, ¿verdad? Y rescatar a su pueblo que lo tenían ahí en manos y los acusaron de tantas cosas. Y claro que los de Hamás lo usaron como escudos y metieron bombas en los hospitales, debajo de las escuelas, para que los medios de publicidad están bombardeando a los niños, están bombardeando los hospitales. Es un genocidio, todo estaba fabricado para que ahora yo no soy el culpable, tú eres el culpable. A ese grado de descomposición el mundo ha llegado. Y esta descomposición la encontramos en el libro del Génesis durante los primeros 1500 años. Ahora, para cualquier persona que nos escuche ahorita y que diga, ¿cómo es posible que los ángeles se hayan podido mezclar haciendo híbridos con el esperma o con la semilla de un ángel, con una semilla de una mujer? ¿Qué? ¿Los ángeles tienen semilla? ¿Qué tienen también esperma como tenemos los hombres? ¿Qué no has leído la Biblia? Léela en Génesis 3:15. Vean cuánta gente y no saben cuántos ataques se reciben. ¿Cómo es posible esto? Es que no leen la Biblia y los que atacan ni siquiera conocen la Biblia y hablan por hablar nada más. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías. La primera promesa de que un Mesías vendría al mundo. Pero vean las implicaciones teológicas que existen tan profundas y filosóficas y genéticas en este versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los que trajeron su Biblia, pongan en la palabra simiente sera con Z, que es la palabra hebrea para simiente, que significa esperma, linaje, descendencia en otras traducciones. O sea, aquí está hablando Dios que la mujer iba a tener una semilla de donde iba a nacer el Mesías, que es Cristo. Pablo lo explica en el libro de Gálatas. Y el Cristo, la semilla de la mujer, iba a golpear la cabeza de la descendencia, de la semilla, de lo que iba a salir de Satanás, que será el anticristo. Y cuando nos habla aquí que Satanás iba a tener una descendencia, igual que la mujer, la pregunta es, ¿que el diablo puede tener una descendencia? ¿De qué manera tenemos el conocimiento tan profundo, ilimitado, hasta ahorita la genética, ahorita?
La genética, el máximo nivel que ha alcanzado la genética actual del siglo XXI se llama CRISP, con C de Carlos, CRISP. Búscalo y googlealo o métete a tu padrino de inteligencia artificial. El CRISP es un medio en el que ahora los genetistas pueden entrar a los cromosomas, donde se encuentra el ADN, donde se encuentran todos los genes, y pueden cambiar los genes de una persona con la cortina de humo que para curar enfermedades. Siempre entran con esa bandera, dice que para curar enfermedades, pero ya se puede alterar los genes de los seres humanos. La cadena del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que en 1954 se descubrió por el doctor Crick y el doctor Watson. Pues ahora esa es la genética actual y apenas estamos en pañales todavía. Todavía no entendemos el sistema neurológico del cerebro y no entendemos claramente cómo funcionan las enfermedades mentales, no entendemos la enfermedad que le dio a mi esposa que se llama paraganglioma. Llegamos al hospital, era algo, una entre 1 millón de personas ha tenido esa enfermedad, paraganglioma, que ahora gracias a Dios ya los médicos ya descubrieron, pero como le dije yo al médico, ¿ya para qué? No, llegamos hace como un mes, no, ya descubrimos la medicina para estas cosas. No, pero señora, le dijeron a mi esposa, señora Marta, usted ha sido un instrumento para que investigáramos más, para que profundizáramos más, y pensamos que eso fue por lo cual Dios no la sanó a mi esposa antes, porque Dios quería también usar a mi esposa para bendecir a otras mujeres con esa enfermedad que ahora pueden ser bendecidas porque los médicos aprendieron de esa enfermedad lo que nunca hubieran aprendido si no tuvieran a una persona como mi esposa para poder examinarla. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Cuántas veces llegamos, verdad? Y sé sano en el nombre de Jesús. Espérame tantito, el Señor es el Espíritu Santo. Sé sano, sé sano, sé sano. A ese grado la iglesia ha llegado. Y te reprendo y tú eres sano porque declaro que espérame, a lo mejor Dios te dice, sí, ok, te voy a sanar, pero a mi manera. Y hay muchas veces que te voy a ver a través de un médico porque quiero que aprendas cosas en el hospital, etcétera, etcétera, y tu familia también, y a otras personas que Dios las sana instantáneamente, pero Dios no es tu juguete ni mi juguete. A él dice Isaías 40, ¿quién le aconsejó a Dios o le dijo, ¿qué has hecho esto? Él tiene un consejo determinado en el cual actúa, y cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. Padre Santo, en el cielo como en la tierra, y oramos por los enfermos, y lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y dejamos los resultados a Dios. Pero no podemos declarar a una persona, ya eres sano en el nombre de Jesucristo. Espérame, si no eres el Espíritu Santo. Y cuando aprendemos esto en la Biblia, podemos ya tener un poco más de madurez para poder conocer la Biblia. Entonces, esta instrucción de Canaán fue precisamente para acabar completamente con una generación de personas genéticamente enfermos. La Biblia en Efesios 6:12, el apóstol Pablo, pasando rápidamente al Nuevo Testamento, nos explica el cosmos, la formación del cosmos, los habitantes que nos rodean, invisibles, que todos tienen influencia en el mundo que tú y yo vivimos. Ay, hermano, pues que se me apareció el rostro de una virgen en un árbol. Y a un santito le comenzó a llorar sangre en la estatua de un fulano, de una virgen. Y se me apareció, oí cadenas en la noche, o vi esto y vi aquello. Estamos rodeados de fenómenos paranormales que el ser humano no puede explicar. Los que han querido profundizar esto, hace muchos años se fueron a Oaxaca a visitar a María Sabina. No sé cuántos han oído hablar de esta mujer, que era una bruja. Y ella puso de moda los hongos alucinantes. Yo te digo porque tuve familiares que estuvieron con ella y me platicaron todo esto. Y llegaron ahí con los hongos, con doña Sabina, tomaron los hongos y entraron en un estado de letargia, ¿verdad? Un estado donde no eran ellos, pero me decían los familiares, mira Armando, yo veía ese perro y no tenía yo que decir al perro, ven Fido, con la mente le decía ven y me obedecía. Destapaban los hongos alucinantes de doña Sabina ciertas capas del cerebro prohibidas
porque son zonas prohibidas, por eso Dios nos prohíbe eso, que el ser humano tenía esta capacidad y que quiere regresar a esos poderes actualmente como los superhéroes y que existen en el cerebro, pero que si los usamos fuera de la voluntad de Dios, estamos completamente descalificados. Y es lo que le llaman muchas veces telepatía. Otra señora me dijo: Armando, yo conocía la mente de las gentes antes de cristiana. ¿Puedo seguir usando la telepatía? Le dije: híncate y dile a Dios Padre, en el nombre de Jesús, esta telepatía, estas características que yo tengo, de doblar cucharitas o de pensar, o muchas gentes, dile: Padre, si es un demonio y es un espíritu, lo reprendo en el nombre de Cristo, yo solo quiero servirte a ti. Y se van a ir de tu vida estos espíritus que vienen de tu abuelita, de tu tatarabuelita, de la cuarta, quinta generación, que querían continuar en la familia estos fenómenos de la brujería en tu vida. Pero si no venimos a la Biblia, ¿quién nos va a explicar esto? ¿El psiquiatra? ¿La doctora Corazón? ¿Los psicólogos? ¿Quién puede conocer cómo está conformado el ser humano? Dios. Y Él es nuestro creador y nos advierte de todas estas cosas. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo que nos rodea, invisible, está perfectamente bien organizado. Tienen un presidente, un vicepresidente, gobernadores, presidentes municipales, soldados, cabos, tenientes, coroneles, generales. Están organizadísimos. Lo explica el capítulo 10 de Daniel claramente. Lo expliqué en las otras series. Y estas organizaciones, los principados, se encuentran en las naciones. En el capítulo 32 de Deuteronomio, Dios se olvida de las naciones y forma a Israel y entrega las naciones a los principados satánicos, como lo explica Daniel capítulo 10. El principado de Grecia, de Babilonia, del Imperio Romano, el principado que está en Estados Unidos, que está en Inglaterra, el principado que tenemos en México, que es terrible, el que tenemos en todas las naciones tienen principados gobernantes de las tinieblas. Y su propósito es influir a quién creen. ¿Quién tiene más influencia sobre la gente? El líder de un país. Fíjense nada más, un líder de un país, sin que la gente esté de acuerdo, puede organizar una guerra. Un líder de un país, sin que la gente esté de acuerdo, sobre todo ya los gobiernos totalitarios o los gobiernos ya de otras características, pueden acabar con toda una etnia o con una civilización entera. Un solo hombre, la influencia de ese hombre es la más poderosa en las naciones. Es lo que un poder puede tener. Decía Rothschild, el que fundó la banca suiza: en el mundo solamente necesitas tener poder y dinero para controlar el mundo. Entonces, estos principados influyen en los presidentes para poder cegar a los ciudadanos, obscurecernos la mente y ponernos otra apariencia y llevarnos por un camino alejado de la luz y de la realidad que Dios nos deja en esta lámpara, en lugar oscuro, que son las sagradas escrituras, las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos ahora más que nunca, en estar atentos. Que tú te levantes en la mañana: Padre Santo, abre Proverbios, abre los Salmos, ¿qué quieres que haga yo hoy? Te pido, mi esposa tiene jeta hace conmigo 3 días conmigo. Mi esposo no me habla hace por 2. Tengo un problema con tengo una persona en mi oficina que no me habla tampoco. Tengo esta persona que me ve feo. Traemos todo a Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 33: oh Dios, mi alma espera en ti. Tú eres mi ayuda, tú eres mi escudo, por lo cual se alegrará mi alma, porque en tu santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, según tu misericordia, y nuestra paciencia tenga en tus promesas.
Mientras más Dios ve que creemos que Él va a hacer algo, lo va a hacer. Nada hace como la lámpara de Aladino. Las promesas se cumplen con el tiempo cuando Dios ve nuestra obediencia. Y finalmente, estos principados tienen el propósito de a nosotros como individuos, las huestes espirituales de maldad son los demonios. Los principados son los jefes, los gobernadores están sobre el Estado de México, el Estado de sobre Nuevo León, sobre Coahuila, etcétera, etcétera. Pero el mero arriba de todos es Lucifer. Y todos le rinden cuentas a Lucifer. Y cuando nosotros como individuos sabemos que tenemos demonios continuamente a nuestro alrededor, su propósito es tu mente. Su propósito es tu mente y mi mente. Aquí está el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Mis pensamientos los van a atraer o los van a repeler. Me va a bendecir la vida y Dios de acuerdo a lo que yo pienso y hago. Un hombre de malos pensamientos, todo lo que haga será maldecido por Dios, tarde o temprano. Pero cuando tengo buenos pensamientos y memorizo la Biblia y pienso lo mejor para mi esposa, para mis compañeros de trabajo, no tengo rencor contra nadie, me libro de toda amargura en mi vida, Dios me va a bendecir. Y se va a encargar de las personas a las quienes yo les caigo gorda. Déjame trabajar en tu vida, dice Dios, denme oportunidad de trabajar en sus vidas. Mía es la venganza, dice el Señor, no tomes venganza por ti mismo. Déjame actuar y déjame cambiar y mostrarte que yo soy Dios. ¿No quisieras tú en esta tarde probar que realmente Dios existe? Obedécelo y vas a comprobar y vas a decir: Padre, me alegraré y saltaré de alegría porque en tu santo nombre he confiado. Y según lo que yo he esperado en ti, será tu misericordia sobre mi vida y mi familia. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por iluminar nuestro entendimiento, por darnos luz. Oh Dios, se necesita luz, claridad, entendimiento en estos tiempos que vivimos de tanta confusión. Todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, todo está completamente torcido, lleno de mentiras por todos lados, de todo carácter, religiosas, políticas, filosóficas, científicas. Señor, estamos rodeados de un mundo que ha creído, manipulado por estas entidades espirituales que influyeron en los primeros años de la civilización humana, en los seres humanos, para guiarlos a construir estas monolíticos, estas pirámides, estas construcciones que hasta ahora comenzamos a entender que no fueron humanas. Esos seres expertos en el universo, en matemáticas, en ciencia, eran los ángeles caídos, los híbridos que produjeron como gigantes que habitaron el mundo y que posteriormente no querían que tu pueblo entrara a la tierra de Canaán. Cuando Moisés manda a los espías, el reporte de los espías era: hay gigantes en la tierra de Canaán que nos van a impedir entrar y conquistarla. Necesitamos personas como Josué y Caleb, cristianos que crean que tú eres más grande que nuestros gigantes, que tú eres más grande que nuestros problemas, que tú eres el Dios todopoderoso y que si diste tu vida en una cruz, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Si nosotros te las pedimos, somos humildes, mansos delante de ti y nos rendimos a obedecerte con todo el corazón. En esta mañana, así con tu rostro inclinado, si tú no tienes todavía la persona de Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, si todavía tienes luchas y problemas mentales, intelectuales,
No esperes que el mundo, ni ningún escritor, ni ningún filósofo, ni ningún estadista te responda, ni la inteligencia artificial, aquello que trasciende la conciencia humana. Solo Dios, en el espíritu y la conciencia, conoce las cosas del espíritu, y Él es la respuesta para todos nuestros problemas y necesidades. Dile: Cristo, creo en tu vida, que tú eres el Salvador, que abriste tus brazos en una cruz, que pagaste por mis pecados con tu sangre preciosa, y te invito en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque a los 3 días te levantaste entre los muertos y ahora has entrado a mi vida. Salgo de este lugar contigo dentro de mí, Señor. Qué maravilla, qué milagro, qué experiencia más extraordinaria saber que cuando yo muera, moriré en paz, porque vendrás a recogerme y a llevarme contigo para establecer tu reino eterno en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos guiando conforme a tu consejo, Padre. Bendice nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Bendice México, Padre. Te pedimos por México más que cualquier cosa, para que tú puedas, Señor, continuar dándonos la libertad de predicar este mensaje a las naciones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.